Me presento, soy Eugenio Echeverría y voy a estar entrevistando a Richard Mosca, que aquí lo tenemos con nosotros. Richard es artista participante de la exposición Expediente Seropositivo, curada por Solenaro y por Luis Matus, y que se inauguró el pasado mes de febrero en el MUAC. Nos han invitado, muchas gracias por la invitación, a tener una breve conversación en el marco de este encuentro llamado Seropositividad, Resistencia y Biopolítica. Y dentro de este encuentro nos han emplazado en el tema salud, seguridad social y medicalización, que es un tema un poquito, en lo personal, complicado de trabajar o de esbozar o de posicionarme frente a ello, por lo que hablábamos un poquito con Richard en un encuentro que tuvimos previo a esta entrevista. Richard, a través de su obra, se ha posicionado como adicto o ha reconocido como su pareja falleció de SIDA a finales de los 90. Reconoce también cómo se pueden observar ciertos trastornos TOC en su trabajo. Me parece muy importante compartir con las personas que nos están escuchando el lugar desde el que hablamos. Porque este lugar desde el que hablamos muchas veces tensiona o es incoherente o de repente existe un abismo entre estos lugares desde los que estamos hablando y estas políticas que se derivan de los discursos de seguridad social o medicalización. También estoy pensando en los discursos de patologización. Muchas veces son discursos que vienen de las ciencias médicas, que están institucionalizados, que vienen también de algunos activismos institucionalizados y que muchas veces son incoherentes con la experiencia yonki, o con la experiencia del trastornado bipolar o con la experiencia de la persona que vive con VIH-Sida, ¿no? Entonces me parece muy importante contextualizar esto. Dicho lo cual, vamos a lo largo de esta plática recorrer algunas de las piezas de Richard, quizás algunas de las que están en la expo, quizás otras también, para poder ir tensionando justamente estos temas que se van a detonar a lo largo del encuentro, ¿no? Me gustaría empezar con la pieza de Un año de pastillas, que es una pieza que sí se presentó en Expediente Seropositivo, ya se había presentado antes en una reposición. Es una pieza que en realidad se produjo a finales de los 90, que se presentó creo que por primera vez en los 2000 y que se repone en la década de los 20, ¿no? Me gustaría, Richard, si nos puedes contar no solo qué tensiona la pieza per se, pero también cuál es el contexto de producción de dicha obra a todos los niveles, pero sobre todo a nivel personal para ti y para tu expareja. Muy bien. Cuando la produje, cuando la concebí, la produje, mi pareja ya había muerto y buscaba una forma de documentar su vida, también nuestra vida juntos. Y se me ocurrió que una parte muy importante era todas las pastillas que tomaba en el último año, sobre todo de su vida, que tenía no solo VIH, sino un cáncer oportunista, una infección en los pulmones que nunca lograron diagnosticar, entonces le dieron drogas contra la tuberculosis. En algún momento tomaba más de 40 pastillas al día, ¿no? Y tenías que tomar unas en ayunas, otras con comida, y eso era un lío porque los momentos en el día en que realmente podías comer se reducían a nada y tenías que tener todo muy bien programado y es muy agobiante, o lo fue para él, ¿no? Y los dos, pero bueno, sobre todo para él. La primera vez que la monté, que son más de 4,000 pastillas, hice calcomanías, stickers impresos en serigrafía y lo ordené tenía todas sus viejas recetas, entonces pude hacer como una especie de bitácora y lo monté en orden en el centro de la imagen. Entonces venía primero los dos antirretrovirales que le dieron y luego se añadió un tercero, que ya eran protocolos un poco obsoletos, por lo que me pude enterar leyendo sobre VIH en esa época. Digamos que el paciente o el papel del paciente o hasta el término paciente junto con su relación con el doctor, creo que esto hay que volver a plantearla, ¿no? De que uno tiene que tomar responsabilidad por saber lo que uno está tomando y tratar de entablar un diálogo con el médico tratante, ¿no? Sí. Para volver a la pieza como tal, lo que hice en montajes posteriores, como el del MUAC ahora y antes en la Ibero, en una exposición curada por Diane Pierce,
fue montarlas en desorden, ¿no? Como una nube enorme de pastillas, porque sentía que transmitía mucho más claramente la cantidad absurda y asqueante de medicamentos que él tuvo que tomar y que ni siquiera le impidieron que muriera, ¿no? Tiene fallas también de que de repente los colores salieron un poco demasiado vivos esta vez y entonces parecen golosinas, pero eso a su vez es un poco un reflejo de lo que está pasando ahora con la industria farmacéutica también, porque cada vez más, tanto en su presentación de empaque como las mismas pastillas se asemejan a dulces. Yo creo que es una táctica, bueno, no creo en muchas conspiraciones, pero creo que sí es una táctica para que los niños se acostumbren a ver, a tomar todo tipo de medicamentos que sean vitaminas coloridas en formas de animalitos o lo que sea, ¿no? Hay otro tema que comentaste sobre la pieza y que me parece nodal, que es el documentar la vida desde la enfermedad. Eso me parece, para personas como tú y como yo, me parece que es como parte de nuestra historia de vida, ¿no? No es solo documentar la vida desde la enfermedad, es incluso vivir la vida desde la enfermedad. Exacto, zombies y fronteras. Literal. Y silencio igual a muerte, ¿no? Silencio igual a muerte es otro tema que es nodal, porque muchas veces callamos justamente este tipo de cosas. Estoy pensando justamente en el tema de la enfermedad, en el tema incluso de la muerte, estas tensiones entre vida, lo que es permitido socialmente y lo que no. Volviendo a esta lógica de atravesar la vida desde esa tensión con la enfermedad, desde esta tensión con la muerte, quisiera platicar un poquito de todo el tema de la adicción, incluso de tu expo que presentaste hace unos años con el mismo título, Adicción, donde presentabas tanto material, bueno, jeringuillas, papeletas, con lo que te drogas, y a la par, de repente, ciertos contenidos que tienen que ver incluso con la literatura del programa de 12 pasos, etcétera, que está de alguna manera reinterpretado a tu favor para poder tú transitar esta vida, ¿no? Entonces, ahí se están como tensionando todos esos discursos. Me gustaría que me platicases un poquito más de esa expo, del proceso personal que te llevó, no necesariamente el proceso de adicción que te llevó a producir la obra, sino cómo transitaste emocionalmente todo el proceso de producción de obra, que me parece importante. Y si pudieses acompañar todo ello con una reflexión o compartiéndonos su posicionamiento con respecto a las políticas de reducción de riesgos, que es otro de los grandes temas que me gustaría abordar en estos minutitos. Intenté apropiarme del término adicto, cuando más bien el término se apropió de mí, que también lo hice en algún momento para una compañía de refrescos y tratar de subvertir la marca con tu diseño, pues no hay forma, ¿no? La marca básicamente te asimila a ti, como los Borgs de la serie de tele esa de ciencia ficción, que lo asimilan todo. Siento que también aquí el concepto del adicto no lo pude como subvertir, no lo pude como trastocar, no lo pude cambiar realmente. Más bien siento que muchos espectadores se quedaron con una especie de sorpresa y a un nivel personal detonó diálogos interesantes. El hecho de salir del closet como adicto te permite hablar con gente del tema que luego pues no sienten la presión de que uno los juzgue, y todos los amigos y conocidos con quien hablé me dijeron que tenían una experiencia en la familia o en su círculo próximo de amigos de alguien que había tenido un problema de mal uso, digamos, o de sobreuso de alguna sustancia, ¿no? Entonces, a ese nivel personal creo que fue interesante. Intentaba también apropiarme un poco de mi experiencia con todo el proceso de, digamos, recuperación, que se plantea también que el sistema tradicional de la clínica de rehabilitación y de alcohólicos o narcóticos anónimos es que uno siempre esté en recuperación, ¿no? De que es una enfermedad crónica y que a pesar de que uno no esté consumiendo, sigue siendo adicto. En algún momento la
digamos, patologización del uso de las sustancias llevó el trastorno, digamos, a un nivel médico que cuando antes era exclusivamente moral, ¿no? Nada más era un pecado, ¿no? Entonces se quita la carga de pecado, pero se medicaliza de cierta forma, ¿no? Creo que ahí es importante lo que hablábamos, que tú decías también, de que sentías que hay que patologizar, hay que buscar los diagnósticos correctos, encontrar el vocabulario, las palabras que logran expresar lo que estamos padeciendo o experimentando, porque puede ser, o sea, todo se ha vuelto un espectro también, tanto la comunidad LGBTQ y 2S++, como el autismo o el Asperger's, son espectros, ¿no? Que al final hay un gran rango de, hay gente muy funcional, hay gente que muy poco funcional y pues tienes todos los colores intermedios. Hay que patologizar los términos correctos para nombrar lo que experimentamos, pero también luego hay que desestigmatizar, ¿no? Que es lo que todavía no se ha hecho, creo, ¿no? Hablar en público sin pena de nuestros trastornos o simplemente condiciones de vida o, ¿no? Experimentos. No sé cómo decirlo, pero... Y esto de alguna manera también me lleva a tu pieza, la de Kiss, del 99, que yo sé que es una pieza que tiene otro contexto político, me compartiste, pero en realidad es una pieza que se puede leer perfectamente bien como dos hombres en etapa avanzada de SIDA besándose, ¿no? Y es una pieza muy confrontativa, porque justamente tensiona lo que hablábamos. ¿Qué cuerpos merecen amar? ¿Qué cuerpos merecen ser sexuados? ¿Qué cuerpos merecen besar? Definitivamente no los cuerpos enfermos, por eso esa pieza nos agrede, por eso esa pieza nos intimida, porque la enfermedad nos da tanto miedo que queremos despatologizar. No, 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 no. ¿No? O yo estoy entendiendo mal el concepto de patologización, no lo sé. Pero platícame un poquito más, o platícanos un poquito más, por favor, de esa pieza y de lo que generó. Se expuso en un baño en una casa ya demolida de una galería que abrió Aide Rovirosa Arte Naidía y fue una exposición colectiva que se llamó Desintegración Continua, curada, organizada por Luis Felipe Ortega. Los dos actores eran pues amigos míos, también una expareja, entonces creo que en su actuación, a pesar de que pues es muy natural, ¿no? Se nota que se aman y que están disfrutando besarse, ¿no? Y las llagas era como, pues me interesa digo, esto es una reflexión muy posterior, cuando me enteré de las marchas de los zombies y etcétera. Me fascina un poco ese cuerpo como desarticulado, pues se supone que muerto viviente, pero que está como dejando no solo caspas, sino dedos o órganos en la calle tras sí mismo. Es como una especie de cuerpo que se vuelve también como cuerpo colectivo, ¿no? No hay diferenciación entre cuerpos, ¿no? Y esas llagas también es como algo que comparten las dos personas en ese video junto con su saliva. Me gustó mucho cuando se presentó por primera vez. Abraham Cruz Viegas escribió un artículo para curar, no recuerdo todo, pero recuerdo su conclusión de que era que a pesar de todo, lo que triunfa es el amor. Y yo creo que es también como mi conclusión para esa pieza, ¿no? Naomi Rincón Gallardo me explicaba de que, según ella, diferenciaba la estética queer de otras, es un deseo de celebración a pesar de unas condiciones realmente brutales o de represión o de casi invivibles, ¿no? De que hay que encontrar una forma de sobrevivir, no necesariamente bueno, no en mi contexto, ¿no? Estoy privilegiado, pero pues eso, hay que encontrar una forma de celebrar a pesar de la adversidad, ¿no? Sí, no sé si quieras compartir algo más
Richard. ¿Por qué crees que esté tan despolitizada la comunidad gay ahora? Ay, mira, me da miedo las aseveraciones que hago porque tampoco son cosas que yo haya estudiado profundamente como para aseverarlas como tal, pero son intuiciones de lo que observo y veo a mi alrededor. Pero yo creo que también la herida que dejó en nuestros cuerpos, en los cuerpos gays, en los cuerpos homosexuales, maricas, el SIDA, es muy profunda. Y es una herida muy dolorosa. Y no me parece ilógico que después del daño haya fuga, ¿no? Yo a veces interpreto el colectivo gay como una persona, o sea, ¿cuál es tu historia de vida? ¿Cuál es la historia de vida nuestra, ¿no? O sea, generalmente después de una herida profunda lo que hay es tanto dolor que no lo puedes ver, no lo puedes sentir, necesitas huirle como sea, ¿no? Y a veces pues, la droga es un mecanismo más y el sexo también. Y más en una sociedad como la que vivimos, de consumo de cuerpos, consumo de afectos, consumo de experiencias, consumo de emociones y muy poco amor, como comentabas tú hace un rato, ¿no? Que era lo que decía de la pieza de Kiss, que al final lo que prevalece es el amor. Pues al final esa es la guía a la que vamos a tener que sujetarnos, ¿no? Entonces yo creo que el periodo que estamos viviendo como comunidad es un momento difícil y lo del SIDA parecerá superado desde que en el 96 apareció el antirretroviral y ya no nos morimos, pero venimos de siglos de historia donde nos han ultrajado, matado, subyugado, nos hemos hecho mierda nosotros a nosotros mismos. Entonces no me parece tan ilógico que estemos en esta negación, pero vaya, eso no quiere decir que no tengamos que observar y ver qué hacemos, ¿no? Son muchos temas y estos son quizá algunas reflexiones que se derivan más de experiencias personales o conflictos personales con respecto a los temas que atraviesan pues la salud, la seguridad social, la medicalización y los discursos que se están desprendiendo desde ahí, desde los activismos institucionales, ¿no? Muchas gracias, esperemos que les haya resultado interesante.